Estoy convencido de que todas las personas nos dejan una marca. Uno de mis mentores y amigos que más me marcó en la vida fue Tito Kostov. Tito me señalaba siempre la idea de rescatar lo mejor de cada conferencia a la cual me tocara asistir. Él me decía: Ricky, esto es una tarea paso a paso y para toda la vida. Y remataba diciendo: si algo te interesa, escribí el titular grande y después alguna idea accesoria complementaria a su lado. Y si haces una imagen, mucho mejor. Él me sugería asistir a conferencias o charlas con mi libreta de anotaciones, que pudo haber sido un grabador, pero en ese tiempo los grabadores tenían muy poca duración. De todos modos, si sos visual, te conviene anotarlo. Vas a una charla y escuchás, por ejemplo, que el discurso tiene 3 partes y anotás: introducción, cuerpo, conclusión. Lo más importante, codificalo en una libreta. Y él me decía que la memoria es muy frágil y la curva del olvido es muy corta y es efímera, que cuando llegaras a tu casa tenías que reescribirlo dentro de las primeras 48 horas. ¿Para qué? Para repasarlo y lograr una primera fijación. Después me decía: 72 horas después, volvé a escucharlo, fijalo por segunda vez y fichalos en fichas convencionales que compras en cualquier librería. Después, esas fichas las podés clasificar por tema. Por ejemplo, oratoria, marketing, ventas o lo que vos quieras, motivaciones. Y después, por cuestión de practicidad, en cada una de esas fichas o temas, clasificás por subtemas. En oratoria podrías poner movimiento de manos, lenguaje corporal, introducciones, conclusiones. Y después, dentro de marketing, podés tener también neuromarketing. Y de esa forma te va a resultar muchísimo más fácil recordar las cosas. Por eso, en base a lo que me dijo Tito, quise hacer un experimento. Voy a tratar hoy de compartir con vos, en este video o en este audio, una parte del fichado de una conferencia que escuché de Jürgen Klarik. Jürgen Klarik es un coach internacional, un maestro que capacita a CEOs y gerentes a lo largo de todo el mundo. Y entre otras cosas habla también sobre neurooratoria. De todas maneras, me tocó fichar una de sus conferencias y hoy quiero sacar algunos de los puntos que él especificó. No estoy de acuerdo en todos sus puntos, pero eso es lo importante, la discrepancia para un mejor aprendizaje. Vamos a los puntos que marcó en su conferencia Jürgen Klarik. Se refirió a 10 principios importantes, según su punto de vista, por supuesto, del arte de hablar en público. Pero antes de hacerlo, él dijo algo que yo había escuchado ya en Argentina y en Estados Unidos hasta el cansancio. Dice que la gente se le acerca y le dice, a mí me pasó lo mismo con muchos de mis estudiantes, que no necesitan estudiar oratoria porque jamás se van a subir arriba de un escenario. Y eso es una verdad a medias. Es cierto, probablemente el 90% jamás se sube a un escenario, literalmente hablando. Pero es falso afirmar que jamás lo va a necesitar. ¿Por qué? Porque aunque no estemos arriba de un escenario o de un estrado, todos los santos días de nuestra vida estamos disertando, estamos comunicándonos con los demás. Por eso es necesario dominar las herramientas, técnicas y distintas estrategias oratorias. Si no es así, jamás podremos vender una idea, un servicio, vender a nuestra empresa o vendernos a nosotros mismos. Y cada presentación, nos guste o no, como dice uno de mis mentores, Craig Valentine, es una venta. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y parafraseando a William Channing, una persona brillante e inteligente puede ser un don nadie durante toda su vida si no sabe hablar. ¿Te sentiste alguna vez con la autoestima baja o con falta de seguridad? A mí me pasó y creo que a muchos también. A muchos nos ha pasado. Lo importante es siempre estar preparados para afrontar ese desafío. ¿Dónde tenés que prepararte? Donde vos quieras. Pero que sea en una academia, en un instituto o con una persona que no solo te diga lo que tenés que hacer, sino también que te enseñe a cómo hacerlo. Esa es la fórmula. Que no te digan lo que tenés que hacer, que te digan cómo tenés que hacerlo. Esa es la fórmula. Vos elegís. Vamos a ver ahora algunos de los puntos que fiché de esa conferencia de Jürgen Klarik. Vamos a trabajar con los primeros 5 y después en otros videos vamos a dar los otros. Primero, uno de los principios que él mencionaba era que todo orador debe manejar la entonación y la velocidad del habla. Y esos ritmos deben ser variables. Yo llamo a este principio ritmo del habla. El 40% de la comunicación es a través del tono.
El segundo punto que marca Jürgen Klarik en esta conferencia está relacionado con tu cuerpo. Hace poco hicimos un video y un audio relacionado con el lenguaje corporal. Es imposible captar la atención de nuestro público si no tenés un buen lenguaje corporal. Nuestro cuerpo habla, un lenguaje corporal adecuado y que acompañe nuestro pensamiento. Muchos oradores fueron rechazados directamente porque no hablaban con su cuerpo. Pero ese rechazo se produce de manera inconsciente. El público no sabe por qué te está rechazando, pero es porque estás usando mal el cuerpo. Y ahí, en el manejo del cuerpo, está el rostro y el uso de las manos. El 50% de la comunicación, escucha bien, el 50% de la comunicación es a través del cuerpo. Las palabras son importantes, por supuesto, pero deben ser reforzadas por el tono y por el lenguaje de tu cuerpo. Solo el 10% de la comunicación es a través de tus palabras. Recordá bien eso. El tercer punto que marca Klarik, que para mí tiene una importancia relativa, pero muchos autores lo consideran importantísimo, yo creo que las apariencias a veces son importantes. Sí, él se refiere al tema de la vestimenta. La vestimenta del presentador es parte del envoltorio o de su etiqueta y produce, por supuesto, el primer impacto visual. No nos vamos a engañar. Que si uno viene así, todo en forma andrajosa, con zapatos sin lustrar, o con aspecto físico malo, despeinado, o con la barba crecida, o con la ropa toda arrugada, por supuesto que va a provocar un impacto visual negativo. Y va a provocar un rechazo, sin ninguna duda. Por lo tanto, ten en cuenta tu vestimenta. Y no estoy hablando necesariamente de saco y corbata o traje, sino de vestir con estilo y con elementos que no distraigan. La ropa que tenga apariencia de ropa limpia, por supuesto, y no arrugada o sucia. El cuarto punto está relacionado con el enemigo público número 1 de muchos oradores. ¿Sabes cuál es? Sí, justamente, el PowerPoint. Tiene que ser simple, sencillo, no espectacular. Así debe ser tu presentación en PowerPoint. Hay otros programas, por ejemplo el Prezi, que Jürgen Klarik no le gusta, dice que es horrible. Yo no puedo hablar sobre el Prezi porque no lo conozco, pero siguiendo con el PowerPoint, no hay que distraer con animaciones exageradas. Muchos lo hacen, letras que vienen, que van, contrastes malos, animaciones innecesarias. Usar colores e infografías sencillas. Algo bien simple, pero que sean impactantes a la vez. Tipografía moderna. Él no usa el Times Roman porque dice que las serifas o ganchitos son para leer en libros y enganchan demasiado. En cambio acá prefiere usar la letra helvética o tipo suiza, que es mucho más moderna, dice, e impacta más y está en casi todos los ordenadores. En cuanto a sugerencia de fondos, Klarik tiene cierta lógica en lo que dice fondo negro con letras blancas y no al revés. Yo creo que al revés también fondo blanco con letras negras queda bastante legible, como en este caso. Hablar con metáforas. El cerebro las ama y venden mucho. En el PowerPoint también podés trabajar con metáforas, por supuesto. El quinto punto, y con esto vamos a dejarlo por falta de tiempo, porque no nos da el tiempo hoy, pero lo vamos a dejar para la próxima, y es justamente un punto que se refiere al manejo del tiempo. Chao, nos vemos en cualquier momento. Hasta la próxima.